parte de lo que habíamos visto ya para retomar parte de lo que se tiene que realizar, ¿no? Definitivamente causas, ya hablamos de causas, son grupos grandes lo que están en las causas de insuficiencia cardíaca, y dentro de los cambios hemodinámicos, la distribución sistólica y la distribución diastólica. No solo se trata de fracción de eyección, que era lo que también me preguntaba la vez anterior. Se dan cuenta de la clasificación fisiopatológica en el libro no la tiene estándar desde el punto de vista de fracción de eyección. Porque por ahí vamos más hacia mecanismos más de base, ¿no? Por eso hablamos de distribución sistólica y diastólica. Yo les decía que la clasificación clínica es en función de la fracción de eyección.
porque por ahí los estudios y la evidencia se distribuye de acuerdo a cuánto impacto tienen los fármacos en relación a esa fracción de eyección. Uno puede saber que un beta-bloqueante tiene impacto en población con fracción de eyección reducida, pero tal vez no en fracción de eyección preservada, entonces se hacen diferencias clínicas. Pero desde un concepto fisiopatológico, como pueden ver acá, siempre la curva de volumen de presión, tenemos la compensación que se activa, ¿no? Y vemos cómo esta curva que se desplaza hacia la derecha cuando hay disminución a nivel del gasto cardíaco, esta disminución sistólica, vemos cómo el ventrículo trata de compensar. ¿Cómo lo compensa? Primero, incrementando la contractilidad cardíaca, trata de tener más fuerza de contracción, incrementando también esta capacidad de compliance ventricular, o en su defecto, esta D, que lo podemos ver mucho más desplazada hacia la derecha, vemos que hay A y A', y eso está relacionado a mayor volumen. Si ustedes se acuerdan, esta gráfica es aquí desde el llenado ventricular, llenado del sistema ventricular, contracción isovolumétrica, eyección y relajación ventricular, relajación isovolumétrica. Por eso vemos que hay patologías, o mejor dicho, momentos donde no se varía tanto la presión, se varía la presión, no se varía el volumen, pero se varía la presión. Lo mismo con disfunción diastólica y los cambios neurohormonales, que esto sí se los mostré, me parece, por esta parte sí la conversamos, ¿sí? Es como para refrescar, porque vamos a hablar de una patología que es importante del concepto de uno de los elementos que puede llevar a la cardiopatía isquémica y insuficiencia cardíaca. Los cambios neurohormonales, se los dije, tienen que revisarlo, ni siquiera aquí es fisiología, pero siempre recordar cómo va todo el proceso de referencia de testosterona. Esta gráfica siempre me parece muy completa, porque aquí vemos cómo vamos a tener esa activación que lleva a impactar sobre circulación periférica y sobre lo que es retención de sodio y agua. Bueno, ya les había mostrado también la importancia de la testosterona, no les voy a repetir lo mismo. Creo que les indiqué, y si no lo hice, se lo digo ahora, que tienen que revisar sobre péptidos natriuréticos, que son un pilar, aunque yo no lo incluye, son un pilar importantísimo dentro de la génesis y la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Tienen que revisar sobre péptidos natriuréticos y sobre neprilicina, como este péptido, esta enzima que degrada péptidos natriuréticos, pero para saber cómo es el proceso y con ello poder entender que hay un tratamiento, hay un fármaco que justo inhibe la neprilicina y permite a través de esto ser un pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cambios celulares, y esto también se los puse, que al final todo es un continuo y una combinación de elementos, ¿no? Entonces uno ve muchas cosas, por ejemplo, de pensar que no son importantes, pero sí son importantes, sobre todo que todos se combinan en la génesis de lo que denominamos insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque a través de esto vamos a entender los síntomas, los signos del paciente, ¿no? Ya también les adelanté, desde el gasto cardíaco entendemos que si el flujo sanguíneo llega al hígado, al cerebro, a los riñones, a los pulmones, al vaso, al tracto intestino y demás, vamos a entender por qué el paciente puede tener fatiga, desorientación, ya les dije por qué puede presentar icturia, por qué puede presentar ortorrea, por qué puede presentar dolor precordial. Definitivamente está muchísimo, muchos elementos importantes, los estertores, como les decía, cuando hay presencia de líquido dentro del alveolo, mayor trasudado, mayor edema, esto puede generar una auscultación patológica que se denomina estertores
no traduce solo líquido. Diga que el alveolo tiene contenido. Una neumonía puede dar un estertor crepitante, la presencia de líquido, agua, pus, sangre, un estertor crepitante. Después, tercer y cuarto ruido cardíaco, que me parece importante también mencionar. No hay que dejar de lado la importancia de esto, porque el tercer y cuarto ruido cardíaco es lo que se denomina también, o de lo que está relacionado con lo que se llama ritmo de galope. Primero, el ritmo de galope es justamente la presencia de esta alteración auscultatoria que se da solo en etapa de llenado, solo el diástole. ¿Por qué? Porque en esa etapa diastólica se produce el llenado ventricular y se produce la sístole auricular. Entonces, por eso tenemos dos momentos, el S3 y el S4, el ritmo de galope. Hay dos tipos de ritmo de galope. Uno es en la primera parte de la diástole y el otro es en la última parte de la diástole. Por eso, cuando ustedes revisen, imagino cuando ya leyeron, habrán visto que tenemos uno que es protodiastólico y otro que es ¿qué? Posistólico, no puede ser posistólico, si hablo de que es diastólico. Está el protodiastólico, que es el primero, y el último. Pero no lo lea, porque cuando lo lees el telediastólico. El telediastólico. Claro, si no es como es que lo escribí por la clase. es el diástole, solo el diástole. En terminología clásica realmente es muy difícil diferenciar así, pero por eso el ritmo de galope es protodiastólico o telediastólico, también llamado presistólico, no post, presistólico, y es porque se produce acá, tanto en la fase de llenado ventricular, esa sangre que llenado hacia esas paredes, que llega con esas paredes ventriculares alteradas en su estructura, como en la fase de sístole auricular, que es una parte remanente que depende de contracción de aurícula, pero también me va a ayudar al llenado del ventrículo. Por eso esos son solo diastólicos. Entonces, el pálida, la sudorosa, recuerden que los pacientes hipoperfundidos puede haber vasoconstricción periférica, va a haber mala perfusión, vasoconstricción, puede haber con eso cianosis, puede haber filalá, mala perfusión. Eso es un poco de lo que tenemos en el corazón izquierdo, y creo que esto es lo importante es saber cómo a partir del corazón se puede dar manifestaciones tan sistémicas. Corazón, no solo corazón, el paciente puede tener aumento de la respuesta simpática, aumento de la exploración, histeria poético, taquicárdico, taquinéico. La taquita puede tener muchos componentes, no solo por la actividad simpática, sino también en ese paciente que tiene crepitantes, que tiene trasudado de líquido y que obviamente va a aumentar el trabajo respiratorio, ¿no? Como pueden ver, también puedo tener disminución del gas urinario, alteración del sensorio, que es lo que hablamos, y así es como se puede involucrar en un paciente todo componente sistémico. Por eso es importante cuando uno hace semiología aprender a hacer las preguntas correctas en un orden correcto, porque tal vez el paciente viene porque tiene cianosis y estamos pensando que tiene una patología pulmonar, o el paciente viene porque está orinando menos y resulta que la interpretación es si está orinando menos probablemente necesite más líquido. Entonces todo puede generar errores en interpretación si no se hace de la forma adecuada. Y la razón por la que repetí parte de lo que habíamos conversado es porque quería contrastarlo con el tema de insuficiencia ventricular derecha. A ver, la insuficiencia cardíaca izquierda habla mucho de la congestión del capilar pulmonar, ¿no? Toda esta presencia de líquido en todo el sistema pulmonar, desde el capilar, toda esta transmisión retrógrada que va a haber por toda aurícula, ventícula, auricular. En el caso de las patologías de insuficiencia cardíaca derecha, hablamos de congestión
sentido derecho venoso. ¿Por qué? Porque en estos pacientes el sentido retrógrado llega desde vena cava superior e inferior, aurícula derecha, el cúspide, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Entonces la disfunción del ventrículo se va a expresar por aumento del volumen, congestión de todo el lecho venoso. Recuerden que las venas no tienen presión, ¿okay? Y que las venas van a transmitir todo ese gran volumen a través de todo ese lecho venoso. Por eso en estos pacientes pueden encontrar manifestaciones clínicas como muscular, edema, dolor abdominal, mucho de trasudado. ¿Okay? Si queremos ir más allá, también signos, ¿no? Si hay más trasudado, puedo tener, así como hay intoxicación yugular, también que haya congestión del circuito venoso hepático y puede tener hepatomegalia, algo que se denomina también reflujo hepatoyugular, también lo conocen en los pacientes, ascitis, porque así como hay congestión de todos los lechos venosos, también se va a rebasar la capacidad del sistema linfático de reabsorber la cantidad de líquido a nivel del peritoneum. El peritoneum es una superficie de alto intercambio, por eso existe la diálisis peritoneal, ¿okay? Pero cuando se supera este umbral de reabsorción va a empezar a tener líquido. ¿Okay? Entonces, eso es importante verlo así. Estos pacientes tienen hipertensión portal. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las causas? Como vemos, no son excluyentes. También les decía a un grupo de compañeros suyos, como también les decía a algunos de sus compañeros, primero es entender con esto que uno no evalúa al paciente para decidir si es izquierdo o derecho. Desde un punto de vista académico y clínico, ustedes necesitan saber las manifestaciones de uno y otro lado, pero no es que el paciente se lo ve diferente o que se refiere a diagnosticar a ver si la falla es izquierda o derecha, porque suele tener insuficiencia cardíaca congestiva, combinación de manifestaciones. Entonces, por eso la falla izquierda es una de las causas. Las patologías como la hipertensión pulmonar idiopática, entendemos que si hay hipertensión de la arteria pulmonar, vamos a tener toda esa transmisión de falla hacia corazón derecho. Falla ventricular derecha primaria como un infarto ventricular derecho y por supuesto patologías que se denominan o que me llevan a lo que se denominan cor pulmonar, como en el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el embolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, cuando hay un tromboembolismo pulmonar severo, ese tromboembolismo, toda esa congestión y ese aumento, ese bloqueo de flujos a través de sistemas vasculares pulmonares van a llevar a claudicación, puede llevar a claudicación del ventrículo derecho. Entonces uno puede ver que el paciente llega a ser insuficiencia cardíaca. Parte de lo que tenemos también acá es la línea, pero esta línea tiene otro contexto, no ese contexto de congestión capilar pulmonar, sino que como podemos ver, primero las manifestaciones propias de las enfermedades que tenga, el paciente tiene tromboembolismo pulmonar, tiene un circuito de ventilación-perfusión alterado, porque tiene pulmón sano, pero la parte vascular alterada. Entonces el intercambio no es el mismo. El paciente que tiene tromboembolismo pulmonar va a presentar el paciente pobre, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son fumadores, entre la única causa, pueden tener un patrón de obstrucción que genere que puedan presentar esto. Después también una cuestión un poco más mecánica, que es la congestión de las venas hepáticas con formación de ascitis. Y esa ascitis que me genere restricción diafragmática. Cuando los pacientes tienen mucha ascitis, pueden presentar algo de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la ascitis genera restricción, tienen el líquido hasta acá, entonces no pueden respirar con facilidad. Entonces son factores que se van sumando. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas puedo encontrar? Parte del examen físico, ¿no? Anasarca o edema generalizado. De pronto empieza a trasudar a todos los terceros espacios que pueda hacer el paciente. Entonces, va a tener edema periférico, puede tener ascitis, ¿no? Mucho edema. ¿Es solo, eso que se presenta solo en insuficiencia cardíaca derecha?
Un paciente con una enfermedad renal descompensada puede encontrar que tiene anasarca también. Edema pedio, dolor abdominal, reflujo hepatoyugular, como les decía, no es reflejo, reflujo hepatoyugular, y eso es un signo que se obtiene a la compresión a nivel de la zona hepática. En el paciente que está acostadito con la presión un poco alta, yo voy a ver que la compresión de la zona hepática me genera aumento de la infiltración yugular, no vemos el hígado, por todo el hecho congestivo que es el hecho venoso lleno de líquido, hace que al momento de hacer compresión el paciente aumente la infiltración. Y esto como para unificar, miren cómo la cantidad de causas, sin embargo hablamos mucho de enfermedades cardíacas, como pueden ver desde el infarto ventricular, todas estas enfermedades del parénquima pulmonar. Eso es muy importante, porque cuando uno ve un paciente con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis, EPOC, siempre hay que estar claros que ese paciente no tiene compromiso de corazón derecho, lo que se denomina un cor pulmonar. Obviamente hipertensión pulmonar, los pacientes con hipertensión pulmonar tienen también compromiso de corazón derecho. Y como pueden ver, me va a llevar a manifestaciones desde el edema. Siempre hay que recordar hepatomegalia, ¿no? En el caso de la hepatomegalia puede haber un aumento, significa un aumento del tamaño del hígado, y en algunos casos podemos encontrar un hígado aumentado a predominio, en algunos casos, no es absoluto, pero a predominio del lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Por toda la afectación del sistema venoso ácido, que debe sonar alguna vez, lo debe haber escuchado. ¿Okay? Hepatomegalia dolorosa por congestión. Generalmente, si uno ve un paciente con hepatomegalia y dolor, hay que pensar en dos elementos o dos grupos importantes. Una es infecciosa, que tiene hepatitis aguda, tiene dolor, y la otra es que se va a poner hepatitis por congestión, por hepatomegalia por congestión. Viendo se aprende. Definitivamente siempre hay que buscar al paciente a ver si no hay grado de infiltración yugular. Y por supuesto, si el paciente no presenta edema. El edema se puede encontrar a cualquier nivel, no es solo en las extremidades inferiores, pero obviamente no cuesta nada ir y revisar las piernas de los que no tienen edema, pero el paciente puede presentar en ese edema generalizado edema en zonas de equilibres, en las zonas de apoyo, está acostado y toda la espalda se puede palpar el edema, ese edema que deja fobia, ¿okay? Entonces lo podemos encontrar en zonas de equilibrio, extremidades superiores e inferiores a nivel de cara. Entonces, les dije que me interesaba cubrir bien insuficiencia cardíaca más allá de lo que había leído, porque una de las patologías que vamos a ver, porque tocó verlo así con sus otros compañeros, antes que hipertensión, es síndrome de arteriopatía coronaria, es lo que me voy a poner a la par de ustedes. Yo voy a continuar, pero si alguien tiene que ir al baño en los próximos 5 minutos, vayan de una vez, porque aquí no voy a detenerme, para que después no se tengan que estar levantando, ¿ya? O sea, es que alguien tiene que ir al baño. Para cambiar ahorita que voy a cambiar de tema, no vaya. Voy haciendo la introducción de la ley de sus compañeros. No. Pero eso es otra cosa. 300%, pero bueno, Austin-Finn es una disociación auscultatoria y eso es de patología aorta. Eso es un soplo muy característico del paciente con rectificación aórtica. Es un soplo que se ausculta en foco mitral, que de alguna forma puede confundirse con una estenosis mitral, ¿no? Pero es diferente, es otra cosa, porque el ritmo de galope son. Lo que pasa es que para eso tiene que haber ritmos en biología, pero el ritmo de galope lo debe tener claro. El ritmo de galope se produce justamente por el paso de la sangre a través de las paredes ventriculares que se altera
generalmente valvulares, no es lo único, la comunicación interauricular también no puede generar soplo. Por eso es que el soplo de Austin Finch tiene otra fisiopatología. Eso es justamente el paciente con respiración aórtica, con sobrecarga de volumen, al momento que inyecta, a ver ese remanente de sangre que vuelve, que puede generar desplazamiento en la válvula mitral, en la válvula mitral, y simular funcionalmente una pseudoestenosis mitral, con la diferencia que la válvula mitral no está enferma. Entonces, eso es Austin Finch. Perdón, ¿qué va a pensar? Sí, ya no entiendo por qué el EPOC afecta a la insuficiencia ventricular derecha. Porque no es que afecta, puede causar insuficiencia ventricular derecha. Porque afecta el ventrículo derecho, ¿verdad? Porque estas patologías generan cambios a nivel de la resistencia vascular pulmonar. No es que tiene patología obstructiva hoy y ya tiene insuficiencia cardíaca derecha. O sea, es una complicación que pueden hacer las patologías pulmonares crónicas a la larga. Pero realmente sería por la hipertensión que produce, no por la... O sea, digo, realmente porque el EPOC produce hipertensión y la hipertensión provocaría lo que sería la hipertensión arterial, ¿me dice? Sí. No tiene nada que ver con hipertensión arterial. Hablo de resistencias pulmonares, no hablo de hipertensión pulmonar. No hablo de hipertensión arterial. Hipertensión arterial es otra cosa. Una cosa es hipertensión arterial, otra cosa es cambios a nivel de las resistencias vasculares pulmonares. No sé si me explico. O sea, la hipertensión arterial es lo que todo el mundo ha escuchado. Por eso, cuando uno ve las causas de hipertensión pulmonar, ¿okay? Las causas de hipertensión pulmonar no son solo idiopáticas. Los compromisos arteriales cardíacos pueden generar, los compromisos venosos del corazón izquierdo pueden generar hipertensión pulmonar. Y un tipo, el tipo 3 de hipertensión pulmonar, está asociado a patología respiratoria crónica, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiolitis crónica. Por eso me genera compromiso del corazón derecho, per se no compromiso izquierdo, pero a la larga va a seguir haciendo insuficiencia cardíaca congestiva, no insuficiencia cardíaca o derecha y no afecta nada más. Pero el core pulmonar es el compromiso del corazón derecho asociado a patologías respiratorias, ósea, fibrosis. Eso. Y realmente hay que buscarlo, la mayoría de los lo hacen, pero hay que tenerlo como una probable complicación. Por eso los pacientes, cuando investigan patologías pulmonares, hay que ver en qué estatus. Tal vez el paciente hace días porque ya tiene, aparte de su tema pulmonar crónico, compromiso cardíaco derecho. ¿Algo más? Gracias. ¿Listo? Ya volvieron todos, ¿no? Okay. Bueno, de aquí, como ya salieron, nos vamos a terminar, ¿no? Vamos a hablar de arteriopatía coronaria. Por ende, para irnos poniendo a la par un poco, porque por ella se viene la lesión. ¿Qué pasa con la arteriopatía coronaria? Todos hemos visto o hemos escuchado sobre eventos coronarios, faros, anginas. Pero ¿cuál es el rol de la parte vascular coronaria? Transporte, ¿cuál es el rol? Paso de sangre, metabólico. ¿Cuál es el rol de